y ahora los pronósticos son de Sí, una 2,8 decía el fondo. 2,8, bueno. Y ahora de los 3,5% de Sí, caída. como mínimo de caída para este año. Algunos hablan, el otro día Orlando Ferreres dijo que puede ser mayor la caída. Sí, sí, Sergio Boyechesen también calculó un 4,5%. 4,5 exactamente. Bueno, pero estamos en comunicación con Claudio Ríguez, que es de la consultora Indaga RSO. Claudio, buen día, ¿cómo está? Buen día, Gustavo. Bueno, a ver, ¿por qué no nos comenta cuáles son los números y la situación económica y social, cómo impacta hoy en el argentino? Bueno, sí, cómo no. Bueno, nosotros lo que hacemos es medir el IPAS, que es el índice de percepción del ánimo social. Lo venimos haciendo desde hace tiempo y lo que hacemos es un análisis combinado de 16 percepciones sociales para dar una dimensión del humor social. Lo que hicimos fue un comparativo entre el primer trimestre de este año y el segundo trimestre de este año, es decir, entre abril y julio, y realmente ahí sí se produce un cambio muy notorio porque hay algunos datos que son, perdón, muy sustantivos. Por ejemplo, creció en 10 puntos la insatisfacción con la situación económica personal y del país, creció 7 puntos la cantidad de hogares que manifiestan haber tenido una merma en su poder de compra. Bajó 5 puntos la cantidad de hogares que dicen que pueden ahorrar. Creció 7 puntos la familia que manifiestan haber decidido no poder comprar, digamos, algunas cuestiones que lo venían haciendo, por ejemplo, cambiar muebles, hacer un viaje, etcétera. Y sobre todo hay dos datos que sí nos llaman mucho la atención. Creció en 10 puntos la adjudicación de la responsabilidad de la situación actual al presidente Milei. Esto no se venía viendo. Y el otro punto central es que creció 15 puntos la percepción por el temor a perder el trabajo. Y ese sí, hoy lo consideramos como el principal temor de nuestras, digamos, encuestados. Lo cual acá lo que se está viendo es que si uno compara abril con julio, en el mes de abril el 48% decía que Milei no era responsable y en el mes de julio el 58% dice que Milei sí es responsable de la actual situación económica. Esto nos parece que son un dato bastante claro porque lo que se está acentuando es el humor social negativo porque la economía no está dando soluciones. Claudio, ¿y ustedes a qué atribuyen esa diferencia? Es decir, ¿al paso del tiempo y a que, bueno, ya tiene más meses de gestión Milei o a algún hecho que haya vinculado para la población los resultados con la gestión del actual presidente? Bueno, lo que nosotros vemos es que los ingresos familiares no están alcanzando para cubrir los gastos Claro, corrientes claro. de las personas y de las familias. Mm. Es decir, hay algo que está claro. Es Hoy, decir, por ejemplo, hay... el bolsillo lo siente, por más esperanza, ¿viste? Porque esto es interesante porque, ¿viste que las encuestadoras, la mayoría decían, no, bueno, estamos, esta frase que inventó en su momento Carlos Menem cuando decía, estamos mal, pero vamos bien, y metían. Entonces la gente, acá hay una percepción, hay que decirlo, ¿no? Había una mayoría hasta hace poco que decía, no, bueno, pero hay que tener esperanza, hay que darle changüí a este gobierno, tenemos que seguir confiados mientras destruyen todos los puestos de la economía. No sé, es algo que no me entra bien en la cabeza, pero pareciera que ahora empieza a cambiar esta concepción, ¿no? De Bueno, sentir... nosotros creemos que eso está bastante claro, es decir, eso como ustedes dicen está cambiando y está cambiando sustantivamente, porque hay un crecimiento importante, son 10 puntos entre Claro, abril y julio respecto de ya entender o adjudicar la responsabilidad de las consecuencias del programa económico al presidente Milei. un Esto no se poquito venía más de 10 viendo. puntos, ¿no? Porque yo veo acá en el dato que tengo, que ustedes dan, en abril en abril daban que era considera que el gobierno Milei es absolutamente responsable de la situación económica actual. En abril decía la sociedad 50% del gobierno anterior, 40% Milei. La misma pregunta ahora en julio bajó la responsabilidad del gobierno anterior a 48 y aumentó a 58% la responsabilidad de Milei. Ya la gente considera que el Exactamente. responsable es Milei. Exactamente. Sí, sí, porque además hay algunos datos que son bastante ciertos. Por ejemplo, uno puede plantear que está bajando el índice de inflación, pero los salarios no se recuperan y la economía sigue totalmente paralizada. Mm. Y esto sí se manifiesta, digamos, en el
no poder de compra de las familias, no se está consumiendo, entonces evidentemente esto genera un humor social que poco a poco se va manifestando en sentido negativo respecto de las acciones o de la política del presidente Milei. Y acá está, me También hay que parece, decir, sí, perdón, sí, me parece importante, Claudio, la otra pregunta que ustedes hacen, que acá es donde está viendo lo que recién comentábamos con Juan, el tema del desempleo. Cuando ustedes le preguntan cuál es su temor principal con respecto a su economía familiar, el 41% responde perder mi trabajo y después el no poder sostener a mi familia el 23%. Ahí es bueno, donde ese es un dato clave. Claro. Eso es un dato clave. ¿Sí? Eso creció también en cuanto a la percepción que hoy el principal problema es la pérdida o el temor a perder digamos, trabajo. Digo, eso ha crecido notoriamente y además se ve también porque, bueno, digo, las consecuencias son, digamos, de estas políticas económicas es que lamentablemente se puede bajar el índice, pero lamentablemente, digamos, bueno, hoy hay pymes que están cerrando, hay industrias que están, digamos, con una capacidad de menos del 40%. Evidentemente, digamos, bueno, esto genera un temor a la pérdida del empleo por parte de nuestra población. Otro dato que también me parece a tomar en cuenta es que bajó 12 puntos la cantidad de personas que consideran que vale la pena el esfuerzo. Y esto también, digamos, genera un humor social totalmente negativo. Hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta abril, había cierta expectativa que el esfuerzo valía la pena. Bueno, hoy ya hay un 12% menos de personas y de familias que entienden que este esfuerzo no vale la pena. Y sobre todo cuando ven que la casta no es la que está pagando el ajuste, sino que es la sociedad y el pueblo, ¿no? Y que los ricos son cada vez más ricos con este gobierno. Bueno, sí, sí, claro, sí. Más, si ustedes ven un poco en nuestro IPAS, en nuestro informe, hay un dato también muy claro que está vinculado con el tema de la clase media. En julio, digamos, la clase media hoy, el 61% tiene una sensación o un humor totalmente negativo respecto a que este esfuerzo vale la pena. Digo, es decir, están sufriendo las consecuencias, no cabe ninguna duda. Digo, esto también tuvo un aumento bastante notorio. Por eso nosotros entendemos, digamos, que el problema central es que hoy hay un humor social totalmente negativo porque se empieza a responsabilizar, y este sí es el dato más significativo de este índice, a las políticas del gobierno del presidente Milei como el factor principal de las consecuencias de lo que nos está pasando desde el punto de vista socioeconómico. Bien, Claudio, te agradezco. Veremos para agosto, hacen la próxima medición en agosto, ¿no? En septiembre. Ah, en septiembre. Bueno, veremos en septiembre y te vamos a estar consultando. Gracias por ese trabajo, Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Por favor. Claudio Ríguez es de la consultora Indaga RSO, realmente que viene haciendo muy objetivo, sobre todo teniendo en cuenta